los encuentros anteriores estuvimos hablando de potenciación. ¿Qué era una potencia? ¿Cómo podíamos definir a una potencia? Vamos a definir que una potencia es el producto de factores iguales. ¿Bien? Vamos a definir. Una potencia era el producto de factores iguales. ¿A qué llamábamos producto? Bien, producto lo íbamos a llamar a lo que era la multiplicación. ¿Qué son factores? Factores son los números que se multiplican. ¿Bien? Factores van a ser los números que se multiplican. Entonces, ¿qué era una potencia? Una potencia la íbamos a poder tener indicada de esta forma, como por ejemplo 5, y si tenía un 3 chiquito arriba, eso era 5 al cubo. ¿Qué significaba 5 al cubo? Significaba que el 5 lo iba a multiplicar por sí mismo 3 veces. ¿Bien? Y vamos a hacer 5 por 5 por 5. Y eso daba como resultado 5 por 5 era 25, por 5, 125. ¿Bien? Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. El número, digamos, el grande, ¿sí? Este número que tenemos acá, a ese grande se lo llama base. Ese se llama base, así que vamos a ponerle el nombre base. Vamos a poner acá, base. Bien, ese recibe el nombre de base. Después, el número chiquitito, bien, el número chiquitito, dijimos que se llamaba exponente. Ese se llama exponente. Así que vamos a ponerle que se llama exponente. ¿Qué me indica el exponente? El exponente me indica las veces que tengo que multiplicar por sí misma la base. Bien, entonces vamos a poner que indica la cantidad de veces que debo multiplicar por sí misma a la base. Bien. Y el otro número que es importante conocer es el resultado. Bien. El resultado de esa base, bien, multiplicada tantas veces como diga el exponente, eso es lo que se va a llamar potencia. Bien. El resultado, vamos a indicar que es potencia. Bien. Ahí estamos. Eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Para qué usábamos la potencia o dónde la encontrábamos? Bien, la potencia la usamos cuando desarrollamos, por ejemplo, el área del cuadrado. ¿Cómo se calculaba el área del cuadrado? El área o superficie, ¿bien? El área o superficie se calculaba usando la misma expresión. ¿Y cómo lo hacíamos? Bien, para calcular el área o la superficie de un cuadrado, decíamos, bueno, el área era igual al lado elevado al cuadrado, o bien, si teníamos una superficie, íbamos a indicar que la superficie del cuadrado era hacer lado elevado al cuadrado. Eso como tenía una figura de este tipo. Bien. Vamos a dibujarla. Teníamos una figura de ese tipo, era un cuadrado, ¿y qué era la superficie? La superficie era todo lo que quedaba adentro de ese cuadrado, ¿sí? La región delimitada por los lados. Eso era un cuadrado. ¿Y un cuadrado qué particularidad tenía? Que todos sus lados tenían la misma longitud. ¿Bien? Esa era la particularidad del cuadrado. Y ahí usamos la potencia cuadrada. ¿Bien? También lo usamos ¿en qué caso? Cuando queríamos determinar
el volumen de un cubo. El volumen de un cubo. O de un hexaedro regular. También lo llamamos así. Cuando teníamos un cubo o un hexaedro regular, lo usábamos. ¿Y cómo aplicábamos la fórmula? Decíamos que el volumen, ¿sí? El volumen de un cubo lo íbamos a determinar o lo íbamos a indicar como el valor de la arista elevado al cubo. ¿Bien? Y en ese caso teníamos una figura que era de esta forma. Vamos a dibujarlo. ¿Cómo dibujamos el cubo? Hacíamos un cuadrado, después hacíamos como otro cuadrado, y lo que íbamos a hacer era unir bien los vértices para que nos quedara ese cuadrado. Bien, acá en este caso habíamos usado la potencia para ayudarnos a indicar cómo se expresaba el volumen de un cubo. Bien, estas fueron las utilidades que le encontramos a la potencia, bien, en estos casos. La potencia se usa también en otros casos que vamos a ver quizás más adelante, pero lo importante ahora es poder, digamos, manejar y entender el concepto de potencia. ¿Bien? Para esas cosas habíamos usado la potencia. Para determinar, por ejemplo, el área de un cuadrado, haciendo el lado al cuadrado, o el volumen de un cubo, haciendo arista al cubo. ¿Bien? Bueno, también hicimos, completamos una tabla de potencias. ¿Bien? Y la tabla de potencias la van a tener en el trabajo práctico número 3, que fue una de las últimas actividades. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver algunas propiedades de la potencia. Y para ello vamos a hacer algunos cálculos, a ver qué pasa. Por ejemplo, la actividad número 7, ¿sí?, del trabajo práctico número 3, nos dice, resuelve cada expresión y extraer una conclusión final de lo observado. Entonces, el punto A me dice 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bien, 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla esto? Bien, esto es lo mismo que decir lo siguiente. Vamos a anotar entonces aquí. Vamos a agarrar el lápiz. Bien, y tenemos 4 al cuadrado. O sea que 4 al cuadrado es hacer 4 por 4. Y a eso le tengo que sumar 6 al cuadrado. Es hacer 6 por 6. ¿Bien? Bueno, 4 por 4 o 4 al cuadrado es lo mismo que decir 16. ¿Bien? Y después, 6 por 6 es lo mismo que decir 36. Ahora tengo 16 más 36. ¿Bien? 16 52. más 30, 52, ¿verdad? Bien. Bueno, la me dio que era 52. Ahora, veamos qué pasa con el siguiente. En el siguiente tenemos, entre paréntesis, al 4 más 6, que va a dar que es 10, y ese 10 va elevado al cuadrado. ¿Bien? Y 10 al cuadrado es hacer 10 por 10. Y 10 por 10 es equivalente a 100. Bueno, acá podemos ya ir viendo algo. ¿Qué sucede? Estamos viendo que si tengo los mismos números y las mismas operaciones, pero fíjense que apareció el paréntesis. Este paréntesis me va a modificar seguramente el resultado final. Y así fue, porque en un caso me dio 52 y en otro caso me dio 100. Vamos a ver qué pasa con otro ejemplo. El ejemplo que sigue me dice, bueno, tengo 4 por 4, ¿sí? Porque es 4 al cuadrado, y a eso le sumo 3 al cuadrado, que es 3 por 3. ¿Bien? Bueno. 4 por 4 dijimos que era equivalente a 16. Entonces vamos a poner 16. Y le vamos a sumar el 3 al cuadrado, que es 3 por 3, y eso es 9.
En ese caso, al tener 16 más 9, queda que es 25, ¿verdad? Bueno, veamos qué pasa ahora el caso con el paréntesis. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos ahora 4 más 3, que nos va a quedar que es 7, y ese 7 va a estar elevado al cuadrado, ¿sí? Bueno, y 7 al cuadrado es hacer 7 por 7. Fíjense que no es lo mismo que hacer 2 por 7, ¿bien? Porque a veces uno se marea, ve, dice, bueno, hagamos un cálculo rápido, y ve, dice 7 al cuadrado es 7 por 2. No, no, en realidad 7 al cuadrado es hacer 7 por 7. El número chiquito de arriba me dice que tengo que multiplicar la base por sí misma 2 veces. Entonces, 7 por 7 es, después, 49. ¿Bien? Y fíjense que ahí el resultado me dio también diferente. Bueno, vamos a ver qué pasa si tengo una resta. Vamos a hacer el G y el H. Si tengo una resta, ¿qué pasa en la resta? Tengo, por ejemplo, acá tengo 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado. O sea, 6 por 6 menos, ¿sí? Menos 4 por 4. 6 por 6 dijimos que era 36, ¿verdad? Y 4 por 4 sabemos que es 16. Ahora bien, tenemos 36 menos 16. Eso nos queda que es 20, si todo anda bien, ¿sí? Ahora, el caso que sigue me dice que primero haga 6 menos 4 y todo eso al cuadrado. 6 menos 4 queda que es 2. Y el 2 lo vamos a elevar al cuadrado. 2 al cuadrado es hacer 2 por 2. Y 2 por 2 nos queda que es 4. ¿Bien? Bueno, los demás los van a hacer ustedes. ¿Bien? Los demás los van a ir haciendo ustedes. ¿Qué conclusión podríamos sacar? ¿Qué podríamos decir acá? Bueno, una conclusión podríamos indicar que la potenciación, ¿sí? La potenciación, vamos a indicar la potenciación, no es distributiva con respecto a la adición. ¿Qué sería la adición? La suma, ¿verdad? Y o sustracción. ¿Qué sería la sustracción? La sustracción sería la resta, ¿bien? Esos son los nombres que le vamos a dar a las operaciones de suma y de resta. Esa sería como la conclusión, la cual podríamos arriba. La potenciación no es distributiva con respecto a la adición, ¿sí? A la suma, y o sustracción, la resta. Esa es la conclusión que tendríamos que indicar. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en la actividad 8? Si ustedes se fijan en la 8, tenemos multiplicaciones y divisiones. Entonces, veamos qué sucede acá. Acá me dicen, bueno, hace 4 por 4, que es 4 al cuadrado, y a eso después multiplicalo por 6 al cuadrado, que sería 6 por 6. Bien, entonces, como tenemos 4 al cuadrado, sabemos que eso es 16, ¿verdad? Entonces acá vamos a borrar el 4 por 4 y vamos a indicar que es 16. Y a eso lo vamos a multiplicar por 26. Y ahora bien, tenemos 16 por 36. Al hacer ese producto, ¿qué nos queda? 576. ¿Bien? Bueno, vamos al caso siguiente, al B. En el B tengo paréntesis. ¿Bien? Y me dice, primero
hagamos 4 por 6, lo cual es 24. Y después, al 24, elevémoslo al cuadrado. 24 al cuadrado es hacer 24 por 24. ¿Sí? 24 por 24. ¿Y cuánto nos da 24 por 24? O 24 al cuadrado. Oh, sorpresa, 576. Bien. Bueno, justo coincidió el resultado. ¿Esto será realmente así? ¿Nos coincide el resultado o no? ¿O fue solamente coincidencia divina? Bueno, vamos a ver qué pasa con el caso siguiente. Vamos a ver otro ejemplo, a ver qué sucede. El que sigue me dice, bueno, es 4 al cuadrado, o sea que sería 4 por 4, y a eso multiplicado por 3 al cuadrado, que sería 3 por 3. Bien, veamos entonces. 4 al cuadrado es hacer 4 por 4 y dijimos que era 16. Y a eso lo multiplicamos por 3 al cuadrado, que es 3 por 3. Y eso nos queda que es 9. ¿Bien? Bueno, ahora tenemos 16 por 9. ¿Bien? 16 por 9. Y eso da que es 144. Veamos qué sucede en el caso siguiente. El caso siguiente me dice, bueno, primero hace 4 por 3, lo cual es 12, y a eso después elevalo al cuadrado. ¿Bien? O sea que 12 al cuadrado, que sería hacer 12 por 12. ¿Bien? Y 12 por 12, si todo anda bien, es 144. Bien, nos dio lo mismo que el de arriba. Bueno, ¿será coincidencia que pasa solo con la multiplicación o también pasará con la división? Vamos a ver qué pasa con la división. Vamos a hacer el K, por ejemplo. A ver qué sucede acá. En el K tenemos lo siguiente. Atentis. Tenemos 10 al cubo, o sea que es 10 por 10 por 10. Y a eso lo vamos a dividir por 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. ¿Bien? Bueno. 10 al cubo, que es 10 por 10 por 10, eso nos queda que es 1000. ¿Sí? Y después a eso lo vamos a dividir por 2 al cuadrado. Que 2 al cuadrado es 2 por 2, me queda que es 4. Y 4 por 2, me queda que es 8. Ahora bien, tenemos 1000 dividido 8. ¿Sí? 1000 dividido 8. Eso queda que es 125. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasará con el que sigue? El que sigue tenemos 10 dividido 2 y después todo eso al cubo. 10 dividido 2 me queda que es 5. Y el 5 me queda elevado al cubo. Y 5 al cubo es hacer 5 por 5 por 5. ¿Bien? 5 por 5 me queda que es 25. ¿Bien? Y ahora, 25 por 5 es 125. ¿Bien? Y me quedó lo mismo, el mismo resultado. Entonces, como una conclusión, ¿qué podríamos decir en este caso? En este caso, vamos a indicar que la potenciación sí es distributiva con respecto al producto. ¿Bien? ¿Qué es el producto? La multiplicación. Y o cociente. ¿Y qué es el cociente? Lo que conocemos como división. Esa sería como la conclusión a la cual podríamos arribar. ¿Sí? Que la potencia, por ejemplo, no la puedo distribuir con la suma o la resta, pero si tengo una multiplicación o una división, sí
la puedo distribuir. ¿Bien? Esto es como la conclusión que quería después que extrajeran ustedes. ¿Bien? Les va a quedar después como para que hagan la comprobación, digamos, para que vean que en la suma y en la resta no se cumple, ¿sí? Así que le va a quedar después para hacer el E y el F, a ver qué pasa con esos dos, a ver si los resultados coinciden o no. Y hacer después el I, el J, el K y el E. La actividad 7. La actividad 8 les va a quedar para terminar, hacer el E, el F, el G, el H, el I y el J. ¿Bien? Para corroborar si es cierto que la potenciación es distributiva con respecto al producto y al cociente. ¿Sí? Eso es para que después ustedes revisen cada uno de sus cálculos. ¿Bien? Así que eso les queda después como para terminar a ustedes.